Os quería presentar el estudio que hemos realizado. Primero, para quien no conozca Salud sin Bulos, pues es una iniciativa que pusimos en marcha desde la Agencia Consalud hace 6 años y ya tiene unas 70 organizaciones que colaboran con nosotros pues para luchar contra la desinformación en salud. Y voy a presentar este estudio que hemos hecho gracias a 202 Digital Reputation, en el que hemos analizado la conversación sobre vacunas en los últimos 3 meses. El estudio lo vamos a dejar también en la página web para que lo podáis ver, que es completo. Lo que nos da como información es que, bueno, realmente hay una gran cantidad de informaciones negativas. La mayoría de los resultados los recogimos a través de Twitter, hay foros, hay blogs, etcétera. En los datos que son públicos hay más presencia de hombres que de mujeres y, bueno, pues tenemos aquí en una edad joven, donde es la mayor parte de la conversación. Vale. Como decía, la mayoría de las conversaciones en redes sociales sobre vacunas son negativas, ¿vale? Esta parte negativa cuestiona la seguridad y la eficacia, en especial la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, la vacuna del virus del papiloma, la vacuna contra la gripe, la vacuna contra el rotavirus y la vacuna contra la tosferina. Ahora mismo, donde más críticas se están concentrando es con la vacuna de la tosferina. Bueno, pues usuarios que afirman que en lugar de prevenir la enfermedad, lo que está haciendo es contribuir a aumentar los casos y fomentando la evolución de la bacteria. ¿Vale? Aquí lo vemos, un poco cómo está acaparando la mayor parte de las conversaciones sobre vacunas, el 40%. Estas son algunas de las palabras que están relacionadas con ello. Y bueno, pues al final lo que están diciendo, hemos puesto aquí algún ejemplo de lo que están diciendo, que antes de la vacuna pues no moría gente con la tosferina y ahora pues está muriendo gente y lo atribuyen a las vacunas. Hay un término que están utilizando los negacionistas que es que llaman repentinitis, muertes repentinas. Cada vez que hay un famoso que muere pues antes de tiempo, de lo que se supone que podría, que no es por muerte natural, pues ya lo relacionan con las vacunas. Aquí vemos también algunos de los hashtags que se están utilizando en relación con las vacunas y como veis la palabra repentinitis se repite bastante. Y bueno, pues junto con la mención pues algunos laboratorios, la OMS, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, al final todas las teorías de la conspiración. Y ya vemos algunos de los términos que se están utilizando. El término autismo, pues esto ya es muy viejo. Se ha llevado utilizando antes del COVID, durante el COVID y después. También el tema del timerosal, el conservante de algunas vacunas, a pesar de todos los estudios, todas las referencias que se han hecho de su seguridad, pues también se sigue mencionando. Tenemos otro tipo de conversaciones que ya no hablan tanto de la seguridad y eficacia. Esto sí que hay determinado tipo de medios, por llamarlos así, o de foros que relacionan todo esto con la inmigración, o sea que las vacunas al final no son tan eficaces debido a que los inmigrantes están trayendo pues las enfermedades, ¿no? Y también se hace referencias al gran negocio de la industria farmacéutica, etcétera, ¿vale? Aquí ha habido pues casos recientes, en Málaga sobre todo, pues hay una asociación de defensa de la sanidad pública que denuncia pues el gasto de la vacuna contra el rotavirus en bebés. Bueno, esto es un poco lo que hemos sacado en este estudio y yo quería simplemente relacionarlo con datos que nosotros teníamos de estudios anteriores. Este es un estudio que hicimos durante la pandemia, hace 3 años. En aquel momento la mayoría de la gente que nos respondió nos decía que
antes de la pandemia no habían oído hablar de las vacunas en la mitad de la población y ahora ya prácticamente los antivacunas pues han conseguido trasladar su discurso en redes sociales y que todo el mundo sepa quiénes son. Realmente sí que, desgraciadamente, esto es lo que han conseguido. Lo que vimos también en aquel estudio anterior es que los bulos en vacunas se transmitían a través de WhatsApp, de medios de comunicación y de redes sociales. Y esto como consecuencia, como todos sabemos, es la infodemia, que la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como una de las mayores peligros para la salud pública, ¿no? Y la consecuencia, como sabéis, el informe de UNICEF del año pasado se vio que se había retrocedido en las tasas de vacunación en 30 años. Entonces, bueno, por ese motivo nosotros ya hace un par de años iniciamos con algunas sociedades científicas pues una iniciativa como imagen de la que hay en otros países para intentar mejorar la confianza en la vacunación y bueno, pues hemos sacado ya un par de consensos también con algunas de las sociedades que hoy nos acompañan. Realmente también estuvieron participando la Organización Mundial de la Salud, estuvo participando Vaccine Confidence Project, que es la iniciativa a la que nos queremos reflejar en algún momento y bueno, pues aquí ya se hablaba en su momento en estos consensos de cómo es importante hacer campañas dirigidas a poblaciones específicas y bueno, pues en este sentido creemos que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Hemos realizado también campañas con divulgadores sanitarios, ¿vale? Con cómics para adolescentes y bueno, pues ahora nuestro próximo paso es trabajar en la inteligencia artificial. Ya hicimos un consenso también con algunas sociedades sobre cómo la inteligencia artificial debe cumplir unos criterios éticos. En el tema de la información veraz puede ayudar a identificar las fuentes de información y las referencias, ¿vale? Y lo que estamos intentando es también en ese trabajo que habíamos hecho también con algunas sociedades en la mejora de la comunicación clínica, que hemos hecho pues ya diferentes proyectos educativos, esto por ejemplo lo hicimos con la SEG, aplicarles temas de inteligencia artificial, neuromarketing, para intentar ayudarnos a mejorar esa comunicación, a evaluar pues las emociones. Aquí veréis un ejemplo. Las emociones y la comprensión creemos que puede ser muy interesante pues para ayudarnos a esto y así está reflejado en diferentes estudios que se han publicado recientemente y que hablan de la importancia de estos temas. Bueno, pues esta es la página web de la confianza en vacunación. Esto es un poco lo que os quería comentar. Y creo que Patricia, si quieres comentar tú algo ahora, perdona que antes... ¿No? ¿O lo ponemos? Hola, Carlos. ¿Quieres volver a hacer la presentación? ¿O simplemente hacemos un resumen? Sí, puedes hacer un resumen. Está bien un resumen, si te parece. Vale. Dame un segundo que ahora tenemos que volver a subir la presentación. Vale, ¿me subís la presentación? Perfecto, pues voy a hacer un breve resumen de lo que venía a hablar, que es la comunicación clínica eficaz con ayuda de la inteligencia artificial, cómo puede ayudarnos para mejorar esta comunicación. Aquí os explicaba un poco pues, de dónde vengo y quién soy. Soy una paciente con migraña que ha intentado pues, utilizar para hacer su experiencia, para hacer visible lo invisible, de ahí a crear una fundación y sobre todo para hacer visible aquello que no se ve, ¿no? Como veis aquí reflejado el asterisco, ¿no? Aquello lo pequeño, lo que nadie se fija y lo que nadie presta atención, pero que muchas veces es lo más importante. Me gustaría también empezar con un tema de que cada persona ve su propia realidad, ¿vale? Que cada persona habla desde su perspectiva y que cuando entiendes que estas dos perspectivas
están orientadas hacia lo mismo, pues la vida tiene mucho más sentido, ¿no? Porque es que cada uno tiene historias donde puede ser el malo y donde realmente lo que pasa es que es una historia que está mal contada. Por lo tanto, la comunicación aquí es clave para evitar que suceda esta. El problema de la comunicación en la clínica tradicional es que hay un desafío, ¿no? en esta era moderna, y es cómo utilizamos esta inteligencia artificial para mejorar. Por enlazarlo un poco con el tema del dolor crónico, que es algo que no es lo que todo el mundo ve, sino que es muy estigmatizante y que realmente hay mucho más allá del dolor crónico, es una parte social. Vemos que en base a unos estudios que se hicieron y al consenso que se presentó junto a Carlos sobre el dolor crónico, vemos que una buena comunicación clínica puede reducir el dolor crónico hasta el 20% y mejorar tanto la movilidad como la ansiedad en un 25%. Y a mí lo que me preocupa es ver estos estudios donde se dice que el doctor es mucho menos empático, tiene respuestas de menos calidad y que no es preferido versus ChatGPT, y que ChatGPT provee respuestas de mayor calidad, más empáticas que un doctor. Entonces, esto no tiene que generarnos miedo, al contrario, lo que tenemos que conseguir con esto es utilizar esta palanca de esta inteligencia artificial para hacer lo nuestro mejor, y hasta ahora realmente es algo que va por dos caminos distintos. Entonces, ¿cómo impacta? Y no voy a repetir un poco lo que ha dicho Estefanía al principio y lo que ha comentado ya Carlos, ¿no? De la desinformación en salud. Y aquí pongo en ejemplo, ¿no?, las campañas que se han hecho con los diferentes consensos, pero es destacar que la desinformación afecta a la confianza en la medicina y es algo que ninguno de nosotros queremos. Tenemos que utilizar esta inteligencia artificial para luchar contra la desinformación porque se tiene que convertir en un aliado clave. Hemos pasado de la relación doctor-paciente a una relación donde incluíamos a Internet, donde ahora pues estamos incluyendo esta inteligencia artificial y, como decía, tiene que ser esa palanca. Y tenemos muchas herramientas que podemos mejorar justamente para mejorar el engagement del paciente, mejorar la comunicación, mejorar la información que recibe. Bueno, al final todo esto que veis aquí se va a mejorar gracias a esta inteligencia artificial, porque lo que tenemos que recordar es que el ser humano no es un ser racional, sino es un ser emocional que razona. Y justamente tenemos que conseguir activar esta parte emocional con todas las herramientas que tengamos para conseguir estas mejores tangibles en la atención al paciente, porque aquí no se trata de meter tecnología por meter tecnología y hacer este efecto wow que todo el mundo se ciega, sino que tenemos que meter tecnología que tengan impacto en todos nosotros. O sea, esta IA ha de generar valor, y el valor tiene que estar en este quíntuple objetivo, ¿no?, que decíamos, de avanzar en equidad en salud, como veíamos en el tema de las vacunas, mejorar la experiencia del paciente, mejorar la experiencia del profesional, conseguir este bienestar profesional que ponemos aquí, reducir costes, o sea, toda una serie de objetivos que debemos cubrir generando este valor. Estas mejoras tangibles lo conseguiremos, ¿no?, combatiendo esta desinformación, y justamente lo hemos conseguido todo esto haciendo decálogos de comunicación que ha ido presentando anteriormente Carlos, donde justamente lo que estamos basando en estos pilares, que es de la humanización, la empatía, la escucha activa, la información veraz y la comprensión. Y con esto, si lo potenciamos con la inteligencia artificial, vamos a conseguir llegar mucho más hacia nuestro objetivo. El Vale. código ético que hemos hecho, y ya está el consenso. Y al final, gracias a lo que, a Comsalud, Academia IA, pues vamos a realmente conseguir trabajar capacitando bajo una ética y con una colaboración interdisciplinar. Vale, pues gracias, Patricia. Jaime tenía que irse. Vamos a dejar, Jaime, si puedes, aunque sea darnos unas palabras, si no te importa, de cómo ves el tema de la inteligencia artificial, tanto para amenaza para la desinformación como posibilidades para luchar contra ella, gracias a la inteligencia artificial. Bueno, perdonad, sí, pero efectivamente yo tengo previsto a las 7 otro acto. La verdad, yo creo que hay que ver la parte positiva, ¿no? Es una fuente de posibilidades, lo hemos estado hablando,
porque precisamente una de las cosas que se han dicho es una de las cosas que son ciertas, ¿no? Cuando se habla muchas veces de por qué los profesionales sanitarios, hay profesionales sanitarios que pueden no creer en las vacunas, básicamente es porque no somos inteligencia artificial, somos, como se ha dicho, seres con emociones y que no tenemos siempre un comportamiento racional. La ciencia, el conocimiento científico nos lleva a un sitio y a veces no obedecemos totalmente al conocimiento científico. Y en ese sentido yo creo que puede ser muy positivo utilizar la inteligencia artificial, pero sí que es cierto que al igual que nos ocurre con las páginas web y cualquier fuente de información que tengamos, tiene que estar contrastada y acreditada esa inteligencia artificial o esos mecanismos por fuentes fiables de conocimiento. Sí que es cierto que yo creo que la gente más radical, por decirlo de alguna manera, de la parte antivacunas, de la reticencia vacunal, en el sentido más extremo, no vamos a poder reducirla ni con inteligencia artificial ni con muchas otras cosas, pero sí que hay una parte en sombra que con esa capacidad de generar mensajes específicos en función de las necesidades de cada una de las personas, yo creo que puede tener un futuro bastante apasionante. Y nosotros, bueno, desde la Asociación Española de Vacunología, por supuesto, apostamos por ello. Se para un poquito el micro. Vale, ahora sí, perdón. Sí. Bueno, sí que se me ha oído, ¿no? Creo. Que decía eso, ¿no? Se te oye, lo único que se pega un poquito el micro, vale. Si lo separaste del vídeo. De acuerdo. Bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que desde la asociación apostamos por ello. Vale, pues perfecto. Pues muchas gracias, Jaime, por tu intervención y te dejamos que te vayas al evento que tenías Perdonadme, me hubiera encantado poderme conectar, que hubiéramos estado por lo menos haber compartido media hora, pero bueno, las cosas del directo. Sí, estaremos muy atentos a lo que salga, estaremos muy atentos a lo que salga de la jornada. Gracias. Vale, gracias. Pues os voy a ir pasando uno a uno para preguntar y luego pues haremos algún pequeño debate, si os parece. Me gustaría empezar con Pepe Serrano porque que representa a la Asociación Española de Pediatría en el Comité de Vacunas. Porque lo que hemos visto en el informe que hemos presentado es que justo una de las entidades más combativas contra la desinformación y que más información da sobre las vacunas es la Asociación Española de Pediatría y en concreto el Comité de Vacunas, y es una labor que es súper necesaria, sobre todo pues con todos los antivacunas que están muy activos, ¿no? Así que, Pepe, no sé cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial como una amenaza para la desinformación en vacunas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Carlos y a todo su equipo por la invitación, no por mí, sino por ser representante del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Deciros que me ha encantado la introducción que ha hecho Estefanía al principio, pero que se ha olvidado varias vacunas. Ha dicho que 15 en el calendario de enfermedades inmunoprevenibles y se ha olvidado, yo creo, como no, las que son estacionales, es decir, la del COVID y sobre todo la de la gripe, porque siempre nos la olvidamos en el tintero. Ya no por decir la inmunización para el virus sincitial respiratorio, que está incluida también en el calendario. He hecho este pequeño inciso que no es un tirarle nada a la cara, sino que es que nos demos cuenta que hay vacunas que están ahí escondidas y que son precisamente las que a veces tendríamos que hacer más incidencia porque son esas las que tienen coberturas más bajas. Dicho esto, pues inteligencia artificial, yo creo que tenemos que posicionarnos a favor. Es una herramienta y como todas las herramientas puede estar bien usada para aquellos que tienen los conocimientos necesarios y un fin logístico oportuno y mal usada para los que pretenden desmontar, destrozar, desinformar o para los malotes en general. Esta
este equilibrio entre el bien y el mal existe no solo con la inteligencia artificial, sino que existe con cualquier herramienta que pueda ir saliendo. Bueno, según decía Carlos, precisamente este fin de semana pasado tuvimos las jornadas de vacunas e inmunizaciones de nuestro comité y precisamente hablé de inteligencia artificial porque, bueno, está haciendo en favor de las vacunas mucho, aparte de lo que se ha dicho ahora, tocando temas de información, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de desarrollar vacunas en un tiempo muchísimo más rápido de lo que se podía hacer hasta ahora, porque puede descartar todas las opciones no válidas con una rapidez que hasta ahora era absolutamente inusual. Inteligencia artificial también puede hacer predicción de pandemias, es decir, es capaz de mezclar datos filogenéticos y datos geográficos y datos medioambientales de parásitos con los animales a los que parasitan y sacar así mapas de riesgo de todo el mundo para que tengamos en cuenta dónde podría aparecer una nueva pandemia. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para que cuidemos esas zonas calientes que nos delimita la inteligencia artificial, esas zonas geográficas, pues para que las cuidemos con más cariño, porque sabemos que alguna perturbación en las condiciones de ahí podría favorecer o dar lugar a que esa posible pandemia apareciese con más rapidez. Inteligencia artificial también sirve pues para verificar estos comunicados que se lanzan desde redes nocivas para hacer daño. Inteligencia artificial también es capaz de verificar si eso es cierto o no es cierto y por qué lo es y desacreditarlo. Por tanto, yo creo que debemos tomarlo como lo que es una herramienta más a nuestro alcance que tiene que estar usada, obviamente, por expertos y que tiene que estar alimentada de un conocimiento basado en la ciencia. La máquina, y una de las ventajas de la inteligencia artificial es que es capaz de aprender de sí misma, pero tiene que estar nutrida por unas bases que sean sólidamente científicas. Sería un poco la primera introducción que yo haría sobre el tema. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar, si os parece, voy a dar paso a Elena Moya, que como representante también de pacientes, ella está en la Asociación de Meningitis y luego pues está también a nivel es vicepresidenta de la Asociación Española de Meningitis y está también en el foro de pacientes y está en el Comité Europeo también de meningitis, de asociaciones de meningitis. Así que, Elena, un placer tenerte aquí también con nosotros y me gustaría también escuchar tu opinión. Muchas gracias. Bueno, desde la perspectiva de los pacientes, deciros que la inteligencia artificial ya está dando sus frutos y está, digamos, dentro de las conversaciones del paciente independientemente de su edad. El problema es, bueno, pues cuanto mayor es, hay mayor temor en el sentido de dónde van mis datos, no me fío de esto, no me ha visto el médico, como en este teléfono es capaz de saber si mi verruga o mi tos es bueno, un síntoma más grave o no. Es decir, que hay todavía mucha reticencia en lo que es el día a día, ¿no? Y es verdad que la información que llega a través de Internet, bueno, pues como Carlos nos está enseñando desde hace ya muchos años, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dónde se lee, cómo se lee y a quién hacemos caso. Entonces, como representantes de afectados por meningitis, pues todos creemos aquí en los beneficios de la prevención. Es decir, que no nos tenéis que convencer en ningún simposium de los beneficios de las vacunas. El problema es la charla de los viernes con el cuñado, con el vecino del tercero, que cuando sabe que somos afectados o estamos asociados pues en el foro, con el paciente, si hablamos bien de las vacunas, pues ahí entran las críticas. Y creo que deberíamos de redactar un decálogo
de qué decir a ese cuñado o al vecino del tercero cuando, bueno, pues de forma chulesca incluso, no, sí, hombre, pues si ahí te sale un tercero, ¿os acordáis cuando el COVID nos amenazaban con que íbamos a tener más ojos de lo debido, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en un buen momento. ComSalud está haciendo un trabajo extraordinario que, bueno, yo creo que en Europa deben estar muy celosos de que haya gente que trabaje tan duramente para llevar información veraz, basada en la ciencia, en un lenguaje que todos lo entendemos, porque lo que hay que llegar no es a la sociedad científica, no es a los convencidos, sino a ese cuñado famoso de los viernes que a saber qué formación intelectual tiene y que, bueno, pues suelta esas perlas, ¿no? Como las que ha comentado Carlos sobre el autismo y que, bueno, hay volver a empezar, que Wakefield escribió en el 92, que está erradicado de la sociedad médica, que ya no ejerce, pero que está haciendo mucho daño todavía desde Texas. Entonces, bueno, otra preocupación en el foro europeo, por ejemplo, y en el foro español es nuestra España rural. Estamos viendo que muchas poblaciones no llega wifi, personas octogenarias que o no tienen hijos o el hijo por lo que sea o la hija no van a verlos o no tiene ese contacto, bueno, por lo que sea, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Que los abuelitos no se les ve como en España nos gusta, que es todas las semanas, ¿no? Entonces, ese abuelito que cada vez hay más octogenarios, estoy pensando en mi madre, que están, bueno, pues fuera de las zonas más, bueno, pues urbanizadas, esos nos preocupan mucho, porque no les llega. No les llega ni la salud digital, ni las herramientas, ni el acceso, y están totalmente perdidos. Estoy pensando en abuelitos sin correo electrónico, por ejemplo. Entonces, si no llegamos a todos, es un fracaso. Es como cuando decía el presidente de la Sociedad de Vacunología que si no se usan las vacunas, ¿para qué las tengo en la nevera? ¿No? Si no se usan, no sirve de nada tenerlas. Pues esto es un poco lo mismo. Si la inteligencia artificial, todo esto ChatGPT, que estamos todos locos, ¿no? Con esta, bueno, pues esta veracidad tan que asusta, ¿no? Cómo una máquina me puede comprender tan bien, ¿no? Si no llegamos a todos, yo creo que como pacientes hemos fracasado, como asociación hemos fracasado. Hay que pensar en las minorías, siempre en el que sufre. Y el que sufre es el mayor, el que está solo, y el que es mayor y el que está solo en una zona rural de España. Me gusta pensar en minorías, creo que es nuestra misión como asociación. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Está con nosotros también José Antonio Forcada, que es el presidente de la Asociación de Enfermería y Vacunas, que hacen una labor increíble también para difundir las posibilidades de las vacunas. José Antonio, ¿tú cómo ves la inteligencia artificial en cuanto a amenazas o riesgos? Sobre todo, pues estamos viendo incluso desde esta misma semana, ¿no? Que ya se puede clonar la voz de alguien con 15 segundos y tenerlo. Aparte, las imágenes ya sabemos que se pueden transformar, se puede decir, se puede hacer un vídeo casi explicando qué queremos, quién salga en ese vídeo. Esto que supone en cuanto a amenazas, en cuanto a desinformación en vacunas y, bueno, pues también un poco con lo que hemos comentado, cómo crees que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Estás muteado, tienes que, a ver, un momento, actívate el micrófono, vale. Vale, decía que en primer lugar, buenas tardes a todas y todos, tanto los compañeros que estáis ahí dentro de este panel de expertos y como a la gente que nos esté viendo y escuchando en estos momentos, ¿no? Me he podido conectar tarde porque tenía una cita previa, tenía que estar aquí mi compañera Rosa Sancho, pero bueno, pues imprevistos no ha podido estar y Carlos me ha pillado deprisa y corriendo y digo, bueno, venga, ahí vamos. Bueno, a ver, yo es que hay cosas que no entiendo cómo no se pueden regular de una manera eficaz, ¿no? Pero también es verdad que siempre vamos un poquito por detrás. Igual que vamos por detrás de los bulos tratando de rebatirlos, pues vamos también por detrás de todas estas incorrectas utilizaciones de la inteligencia artificial.
que estamos viendo que hacen y causan daño. Y el objetivo, yo no sé si realmente uno de los objetivos de las personas que trabajan en este campo es causar daño o cuál es, porque si no, no lo entiendo, ¿no? Entonces, imaginaros que me clonan la voz y salgo yo aquí pues echando peste sobre las vacunas, ¿no? Y diría, bueno, pues que lleva un montón de años hablando de los beneficios de las vacunas para la sociedad, ahora resulta que ha cambiado y está en contra de las vacunas. Y probablemente hay gente que diría, oye, pues mira, ha encontrado la fe, ¿no? Y al haber encontrado la fe se ha dado cuenta de la realidad verdadera. Y no es así, entonces es un peligro porque causa daño, como decía antes. No podemos creer cualquier cosa hoy en día que veamos, no podemos ver, pues por ejemplo, a cualquiera de los que a Pepe mismo, que cuando me conectaba estaba hablando él, porque puedes pensar que le han clonado la voz y que está diciendo cosas que no son correctas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado realmente de que esos mensajes que nos pueden llegar desde el mundo de la profesión sanitaria o desde el mundo de la ciencia, realmente si son reales o son engaños que nos quieren hacer daño. Y en cuanto a los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial, evidentemente nos ayuda a formarnos, pero al final tiene que ser el profesional sanitario el que lo interprete y el que exponga su versión y su conocimiento. Porque la inteligencia artificial tenemos que estar continuamente aportándole información y aportándole datos, porque si no también se queda enseguida obsoleta. Entonces, yo creo que es un material, un recurso que nos puede resultar muy útil, pero que al final tiene que ser el profesional sanitario el que dé su versión, que siempre probablemente sea más actualizada y con más contenido que lo que nos pueda aportar una inteligencia artificial. De momento, luego ya veremos cómo se desarrolla, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar paso también ahora quería dar paso también a la medicina de atención primaria. Tenemos aquí a dos representantes de dos sociedades científicas. Paso en primer lugar a la doctora Isabel Jimeno, que viene representando a la SEG, y luego pues daré paso a Hans. Doctora, que también has estado muy activa en un montón de foros hablando de los beneficios de las vacunas. ¿Cómo ves esto de la inteligencia artificial? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, no tanto por la invitación, sino como por hacer estas actividades, como comentaba Elena, ¿no? Estas cosas son importantes. Pues yo creo que la inteligencia artificial, esto es como todo, ¿no? Tiene su parte buena, su parte mala. Desgraciadamente hay gente mala, con un interés en desinformar, en meter miedo. Además, justo son ese grupo de personas que critican que si son las farmacéuticas que están detrás. Es decir, ahí hay un grupo un poquito combinado. Pero si pensamos, la inteligencia artificial es útil. Es decir, nos es útil a nosotros y a los pacientes también. Lo que pasa es que tenemos dos lados, teledos. El lado positivo facilita el acceso a la información y eso es muy importante. Elena ha comentado una población que no tiene acceso a la información digital, pero tampoco tiene acceso a otra. Y, hombre, con el tiempo, poco a poco, esa brecha digital irá disminuyendo. Hemos visto a nuestros abuelitos, como tú decías, en la pandemia han aprendido a hacer videoconsultas y videollamadas de una forma espectacular. Con lo cual yo creo que eso acabará llegando y eso podrá ser algo positivo que hará la inteligencia artificial para que la información llegue a toda la población. También otro aspecto positivo es el cómo nos puede llegar la información también para los profesionales, más fácil para el apartado de la formación. Eso también es muy importante porque los profesionales necesitamos estar formados. Y en eso es una cosa que fallamos.
hay que reconocerlo, y que nos cuesta, sobre todo, estar al día. De manera que eso irá poco a poco, suponemos que irá mejorando. Luego tiene un apartado que a mí me parece muy bueno, y es que si vemos que nuestras poblaciones son totalmente dispares, pero la inteligencia artificial me puede ayudar a que yo prepare un mensaje dirigido especialmente a esa población. Sí, eso me facilita mucho el que la información vaya dirigida precisamente a esa población, con esas características, con esa edad y sobre todo con necesidades diferentes cada uno. Entonces, todas esas serían cosas buenas. Pero claro, luego está el apartado malo, porque mal manejada podemos hacer una desinformación tremenda que realmente puede hacer mucho daño. Y manejar esto es muy complicado, porque como decía José Antonio, tiene que estar nutrida de información científica y veraz. Vale, pero hemos visto cómo lo puedes nutrir de falsas historias, falsos estudios y falsas publicaciones, y además eso lo haces en nada de tiempo, y en nada de tiempo estáis circulando. Entonces, eso también tiene ahí su apartado malo, y como decíamos, tener una legislación y que esto esté controlado sería lo ideal, pero vemos que la tecnología y los avances van por delante de toda la legislación. Con lo cual yo creo que para ir a algo concreto debemos coger ahora mismo lo que más nos interesa y empezar a utilizarlo. Porque si antes lo empezamos a utilizar desde el punto de vista bueno, para entendernos, dejaremos el punto de vista malo más atrás. Si yo empiezo a buscar, lo que os digo, realidades de poblaciones muy diferentes. En Madrid no es lo mismo una población que esté, no sé, en Serrano, por decir la zona más así, que esté en Vallecas, que esté en Ventas, o te vas a toda una zona con muchos más emigrantes, no sé qué tal, que podemos tener en el sur. Si yo logro que la inteligencia artificial me permita llegar a esas poblaciones, iré ganando. Y yo creo que con eso lo puedo dejar ahí para que mi compañero Hans siga contando algo más. Y muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, Hansel, aparte de ser médico de familia, es también un experto en inteligencia artificial. De hecho, ha publicado estudios relacionados con este tema de la inteligencia artificial. Así que ya, aparte de consideraciones genéricas, Hans, ¿tú cómo ves dentro de las herramientas que están presentándose, claro, continuamente, porque es que cada semana vemos una noticia, ojo, cada día, de la inteligencia artificial, ¿tú lo ves más como una amenaza o una oportunidad? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Carlos, y es muy interesante hablar de este tema. Solamente quería comenzar comentando una pequeña cosa para responderte la pregunta que me has hecho. La inteligencia artificial es un programa, es decir, es una herramienta, es decir, yo puedo utilizarla para el bien o para el mal. Por sí sola no tiene una función adecuada. Entonces, todo lo que ustedes están comentando es correcto. Nosotros, los profesionales sanitarios, la podemos utilizar para obtener datos importantes, por ejemplo, para ayudarnos a leer estadísticas, para brindarnos información sobre medicación, alergias a medicamentos, así demás. Pero también hay gente pues que lo quiere utilizar para desinformar. Entonces, esto es el peligro del mal uso de la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo es, como dices tú bien, Carlos, que van saliendo y se van desarrollando más y más aplicaciones, y esto va a salir se desarrolla a una velocidad bastante grande, porque, como digo, son programas. Lo ideal es que estos programas, como también han mencionado ustedes, sean documentados con información, pero no hablamos de 5 o 6 documentos, estamos hablando de billones de documentos para que pueda ser funcional y dé una historia real. Nosotros como médico de atención primaria, por ejemplo, estamos viendo que una oportunidad muy interesante sería el uso de la inteligencia artificial en el triaje, por ejemplo, ¿no? Nos podría ayudar bastante para poder hacer un triaje de pacientes y para poder ver qué pacientes tienen una mayor cantidad una necesidad mayor que otros quizás, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, algo que nos ayude, porque si bien es cierto,
hay estudios que han demostrado o que han mencionado que puede haber una mejor empatía por el programa de inteligencia artificial, hay que entender que esto ha sido un desarrollo de un software, es decir, se le ha programado para que la respuesta sea de una manera más empática, más sutil. Nosotros a veces, desde nuestra consulta, pues tenemos a veces 5 o 10 minutos para ver a un paciente y eso también es un problema, ¿no? No nos permite tener el tiempo que tiene ChatGPT de poder elaborar la pregunta y que el paciente pueda tener el tiempo que desee para leerlo. Pero estas herramientas son muy potentes y se están desarrollando y nosotros mismos también estamos como profesionales sanitarios desarrollando unas herramientas que nos potencien, que sean muy útiles. Esto es como cuando Lennec inventó el estetoscopio, el fonendoscopio, pues fue el boom. Luego se empezaron a usar el ultrasonido y ahora tenemos que nosotros también adecuarnos y aprender a usar estas herramientas para poder tener una mejor sinergia. Hay un estudio muy, muy interesante, por ejemplo, del MIT, donde dice los médicos que usen la inteligencia artificial dejarán de ser médicos y serán supermédicos, por ejemplo. Y otro estudio de la Universidad de Harvard que lo que hacía era comparaba, por ejemplo, cómo veía la inteligencia artificial los cánceres de tórax en estudios de tomografías y la inteligencia artificial tenía un 96% de acierto, mientras que el radiólogo normal tenía pues un 90-92% de acierto. Entonces todo el mundo pensará, pues nos van a reemplazar. Pues no, lo que sucede es que si usamos ambos, tanto el médico como a la inteligencia artificial, el porcentaje de acierto se elevaba a un 98-99%. Entonces, esta es una herramienta que se va a desarrollar, se sigue desarrollando y que tenemos que aprender a usarla. Muy bien. Pues muchas gracias, Hans. A ver si podemos profundizar luego un poquito más. Doy paso ya a Raquel Varas, representante del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que nos interesa también conocer el punto de vista del farmacéutico, que es la persona, el profesional sanitario que está más cercano al paciente, aunque sea por la extensión de todas las farmacias que hay en España. ¿Cómo ves, Raquel, el tema de la desinformación que la habéis sufrido los farmacéuticos en la pandemia constantemente, de la gente que acude a la farmacia? Y bueno, las oportunidades y desafíos que presenta la inteligencia artificial. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por compartir esta jornada también con los farmacéuticos. Pues la verdad es que habéis dicho muchas cosas que bueno, pues que llegan de cerca o están en la farmacia igual que en la medicina o en cualquier otro ámbito. En cuanto a las personas buenas y malas que hablábamos antes, ¿no? A los que quieren desinformar o a lo incluso la población y los sanitarios, porque hay que decir que también hay profesionales que como no están de acuerdo con la vacunación y también lo habéis comentado, pues no informan positivamente y esto hace que las tasas de vacunación bajen, pero igual farmacéuticos que médicos que enfermeros, porque he estado leyendo los estudios que nos habéis mandado y verdaderamente me ha sorprendido el estudio con lo que decían las enfermeras, ¿no? Pero bueno, pues igual que hay personas que piensan en beneficio y otros en perjuicio, me parece que la ciencia siempre avanza y avanza con un objetivo que es mejorar la salud de la población, pero mal empleado pues también puede provocar y provoca resultados negativos. La farmacia es un establecimiento, como sabéis, sanitario en la que recibe muchas consultas, en las que en muchas ocasiones el profesional, el farmacéutico, tiene que decir o dar opiniones que en algunos casos no son las que tiene el paciente, bien porque su cuñado o la vecina o él mismo tiene otra opinión o ha estudiado o ha estado cerca o está cerca de estos movimientos que estamos viendo que son bastante negativos para la salud. Y claro, por un lado tiene el compromiso profesional y la ética profesional de decir lo que realmente la ciencia dice, y otra cosa es ponerse en contra de una persona que va a la farmacia confiando que lo que le dice el farmacéutico es lo adecuado, ¿no? Por eso volvemos al balance beneficio-riesgo de cómo utilizar la ética, la profesionalidad, la responsabilidad, la confianza y la accesibilidad a la información dentro de la evidencia científica, como no cabe duda.
Pero trasladar esto a la población es complejo y no solamente, como decía anteriormente la doctora que me ha gustado, no solamente por la zona donde estés en Madrid o en España, me da lo mismo, sino que incluso en las zonas más despobladas, fijaros que tener cerca a un profesional sanitario, el que sea, en el que confíen, va a hacer que su conocimiento, ya que no tiene accesibilidad de otra manera, varíe, ¿vale? También cambie y se adapte a lo que le pueden decir porque no tiene más contactos ni tampoco tiene la posibilidad de comparar si lo que le está diciendo es real o no. Entonces, por eso me parece tan importante, primero, el llegar a acuerdos de todos los profesionales sanitarios y la población, por supuesto, con mensajes claros destinados a públicos concretos para que todos demos el mismo mensaje, porque al final en la fuerza está la voz de todos. Y eso me parece muy importante. Creo que cuando, por ejemplo, en la farmacia desde atención primaria se explica lo mismo que se explica en la farmacia, hace que el paciente entienda que los dos están a uno, que es mejorar su salud y ayudarle a utilizar bien los medicamentos o las recomendaciones. Por lo tanto, creo que no solamente hacer decálogos, que están fenomenal y los consensos me parecen lo mejor, sino también hacer y crear mensajes con empatía, pero para público que no tiene acceso a lo mejor a Internet, pero sí que se puede imprimir y darles con toda la confianza, siempre que todos tengamos el mismo mensaje, me parece lo más importante. Y de esa manera vamos a combatir a los que tienen los mensajes opuestos, por supuesto. Bien, pues muchas gracias, Raquel. Doy paso a Juan José Tirado, que es el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y viene representando al Consejo General de Colegios de Enfermería. Además, antes hemos hablado de un estudio que está puesto también en la página del simposio. Se hizo con enfermeras porque, bueno, la verdad que muchos estudios sobre reticencia vacunal en profesionales sanitarios se hace con enfermeras quizá porque es un público muy amplio y, bueno, pues ahí, por ejemplo, se vio que con la inteligencia artificial se podía determinar qué enfermeras tenían más posibilidades de ser reticentes vacunales, pues para enfocar mejor los mensajes, ¿no? Esto es una posibilidad que puede ser interesante, ¿no? Pero yo quería también, aparte de que nos puedas compartir tus reflexiones en general sobre todo esto, hay una pregunta que no lo hemos respondido todavía, que es ¿por qué hay profesionales sanitarios que son reticentes vacunales? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este foro en representación de la organización colegial. Bueno, nosotros el tema de la inteligencia artificial, nosotros entendemos, y así lo hemos hecho en el último congreso que hemos organizado, acabamos de organizar el primer congreso de inteligencia artificial y en enfermería en Elche, ha sido la verdad es un verdadero éxito. Y la inteligencia artificial al final lo que tiene es la habilidad de aprender, razonar, percibir y resolver problemas. ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos los profesionales sanitarios? Pues, como ha dicho Raquel, es cierto, un mensaje, los distintos roles profesionales teníamos que tener el mismo mensaje. Si utilizamos la inteligencia artificial lo que tiene es la capacidad de recoger toda la información que existe. Y esa información, mucha, no tiene evidencia científica. Y eso genera, pues, muchas veces dudas. Claro, como en esta pasada pandemia que hemos tenido tan terrible, pues ¿dónde se han generado las dudas? Pues si la información oficial ya tenías que dudarla porque se hablaba de un comité de expertos y resulta que luego no había comité de expertos, pues esa información y esa desinformación hace que los profesionales sanitarios, que además somos los que tenemos que informar a la población basándonos en esa evidencia científica, pues muchas veces esa evidencia científica no la podíamos contrastar o no la teníamos. Han tenido que pasar meses para que, bueno, evidencia científica ya demostrada con una muestra significativa de la población, pues haya demostrado la eficacia, en este caso, de estas vacunas. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que no hay unificación de criterios. Y ese creo que es el verdadero problema. Los criterios, por ejemplo, que uno tiene
para desarrollar, para informar a esa población y convencerla de las ventajas de las vacunas, a veces ha estado discutida. Por no decirlo otra cosa mucho más fuerte, porque esa información no nos ha llegado con la prontitud que debería tener. La inteligencia artificial, que ya se creó en 1956, aunque ha tenido el boom ahora en el 2023, creo que sí que es realmente una herramienta muy importante y muy fuerte. Pero es una herramienta que tenemos que conocer, porque al igual que todos nosotros tenemos un teléfono, una terminal, un móvil de última generación y de eso utilizamos el 10%, el 15% de la posibilidad, con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Hay mucha simpleza y se está desbordando tanta información, tanta aplicación. De hecho, lo que hemos explicado, los expertos que han explicado en este congreso que hemos realizado de inteligencia artificial, ellos mismos nos han confesado que para el año que viene, cuando hagamos el próximo congreso, todo esto estará ya desfasado. O sea, la progresión es tan brutal que no nos da tiempo muchas veces de asimilar lo que estamos teniendo entre manos. Y lo que no hay que olvidar es que, como han dicho mis compañeros antes en las distintas intervenciones, que al fin y al cabo esto es una herramienta. Es una herramienta que el profesional tiene que saber utilizar. Y además es una herramienta que tiene que saber utilizar y rentabilizar, no solo para la atención y el cuidado que prestan las personas, sino también para su propia vida personal. Nosotros en enfermería ahora mismo, por ejemplo, tiene una sobrecarga burocrática que estoy convencido que con inteligencia artificial, en el momento que las administraciones asuman que tienen que invertir en esto, pues va a restar ese tiempo dedicado a una burocracia que seguramente podremos dedicar a explicar las ventajas, en este caso, de las vacunas y tener más tiempo para explicar cuestiones, beneficios que tienen la aplicación de estos tratamientos. Por lo tanto, es algo muy a tener en cuenta y esa reticencia que, como has mencionado, han tenido los profesionales sanitarios, algunos profesionales sanitarios, con evidencia científica actualizada, seguramente no la hubieran tenido. Muy bien. Pues muchas gracias. Os voy a hacer unas preguntas muy cortitas, que vamos un poco mal de tiempo y me gustaría que las respondierais casi telegráficamente. Ya que estás aquí, Juan José, empiezo por ti, pero luego os pido que todos vayáis contestando. El tema este de la empatía que hemos hablado, que bueno, incluso también lo ha mencionado Hans, de que hay algún estudio que ha demostrado que la inteligencia artificial puede ser más empática que un profesional sanitario. ¿Oportunidad o amenaza? Bueno, ¿cómo lo veis? Ya estamos viendo que el tema de la empatía, ya hay inteligencias artificiales que son capaces de reconocer emociones de los pacientes. A mí me da miedo también los psicólogos que van a decir, porque sí que es cierto que ya con reconocimiento facial, entonces la inteligencia artificial ya te puede indicar o pautar de alguna forma un comportamiento específico para un tipo de problema. Cuando nosotros, por ejemplo, como enfermeros y enfermeras hemos detectado estados prodrómicos de depresión, pues nuestra misión básicamente ha sido derivar a profesionales de referencia, en este caso psicólogos o psiquiatras, si el caso lo requiere. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial, como he dicho, es una herramienta muy, muy interesante, que además algo que tú no ves o que no visualizas por los gestos, no sé, viendo a la persona directamente o por la falta de experiencia, seguramente la inteligencia artificial sí que lo puede hacer y, por lo tanto, esa derivación, ese cribaje que estaban hablando y comentando, la inteligencia artificial nos puede ayudar a todos los roles profesionales a que la persona tenga el tratamiento adecuado. Vale, pues muchas gracias. Pepe, ¿cómo ves el tema este de la empatía? Pues para ayudar al profesional sanitario a dar un mensaje más empático, en vuestro caso los pediatras, bueno, pues también con emoción, tanto para los padres como para el niño que quieren vacunar.
Bueno, nosotros los pediatras lo tenemos fácil porque les damos pegatinas que la inteligencia artificial ahí no llega en estos momentos. Pero yo creo ya metiéndonos en serio que es una oportunidad, sin duda, porque si la máquina nos genera mensajes que la gente considera que son más empáticos, nuestra labor tiene que ser aprender e informarnos con esos mensajes que la gente etiqueta como más empáticos para usarlos. La amenaza, por todo caso, sería para la máquina que no va a disponer de nuestro tono de voz, de nuestra característica facial, de nuestra mirada a los ojos y de nuestro tocarle la mano cuando sea necesario para transmitir ese mensaje que la máquina nos ha enseñado cómo tenemos que decirlo. O sea, yo creo que en cualquier caso, oportunidad es como aprender el lenguaje médico o el lenguaje jurídico. Se aprende, pero tú luego lo aplicas. De momento, oportunidad y muy favorable, visto desde mi punto de vista. Vale, José Antonio, ¿qué opinas? Bueno, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho ya y especialmente con lo que acaba de decir mi buen amigo Pepe. Los pediatras dais pegatinas, pero también os ponéis unas batas con muñequitos y con colorines y las enfermeras también, y eso pues es una forma de empatía con los niños, pero no solamente tenemos pacientes niños o gente que tenemos que vacunar en la edad pediátrica infantil, ¿no? Tenemos de todas las edades. Entonces, cualquier herramienta, como se ha recalcado aquí, la herramienta que nos dé una mejor formación para lanzar mensajes empáticos será positivo, pero al final somos nosotros los que somos empáticos o no somos empáticos. Entonces, evidentemente, cualquier profesional sanitario tiene que ser empático y entender perfectamente pues, las posibles reticencias, los miedos, las dudas que genera cada persona con respecto a una vacuna. Desgraciadamente, antes la gente pasaba a ponerse una vacuna, ponía el brazo y me preguntaba. Hoy en día no es así. Entonces tenemos que tener recursos e instrumentos para ponernos en el lugar del otro y poder ayudarle a tomar la decisión correcta, que evidentemente para nosotros es que se vacune, ¿no? Podemos utilizar una inteligencia artificial para, si es capaz de darnos estos recursos, podemos utilizar cualquier otro recurso que podamos tener a nuestro alcance para mejorar esos mensajes, ¿no? Pero al final debemos ser empáticos porque no solamente en las vacunas, con cualquier paciente tenemos que entender sus dudas. Elena, desde el punto de vista de los pacientes, no sé si tenéis la percepción, que bueno, también se ha visto en diferentes estudios, cómo la empatía influye mucho en que alguien quiera vacunarse o no quiera vacunarse. Al final, lo que se ve en España, los datos que tenemos, que es verdad que para las vacunas pediátricas sí que es verdad que hay mucha concentración, ¿no? O sea, mucha concienciación y mucha gente lo tiene bastante asumido. Para ello, otras vacunas que no tanto, ¿no? Entonces, no sé, esta parte de la empatía, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de los pacientes? Sí, es fundamental. Una máquina podrá ser bueno, pues muy precisa en datos, en actualizarnos, pero, por ejemplo, en relación con las vacunas es muy importante sentir empatía, es decir, que el profesional transmita cariño hacia la persona que tiene dudas. Y no, como recuerdo en un simposio intervino Paolo Bonanni, no sé si lo conoce, y llamó a imbéciles los papás y mamás que dudaban y que no querían vacunar a sus hijos. Entonces, gracias a bueno, pues, pediatras como el doctor Roy Piñeiro, que yo creo que aquí somos todos fan desde que escribió ¿Eres vacunofóbico? Y ahí empatía fundamental. Él trata a esos resistentes, a esos vacunofóbicos, con empatía, es decir, con cariño. Y eso jamás nos lo va a dar la inteligencia artificial. Nos dará paciencia, es decir, que si tenemos dudas, la máquina nos contestará y otra vez, pero nunca será empática ante un papá o un paciente o una mamá que duda. Y eso solamente lo da el calor humano. Entonces, bueno, 50-50. Muy bien. Pues, Hans, ¿cómo lo ves?
se puede entrenar, porque también yo creo que también hay una duda que tengo, porque es verdad que hay unos cuantos profesionales sanitarios que están muy activos con el tema de la inteligencia artificial, igual que antes con todas las nuevas tecnologías, pero hay una gran masa crítica que todavía pues no sabe utilizarlo o no ha tenido el suficiente interés o tiempo, que también es otro problema importante. ¿Tú crees que vamos a conseguir que haya mejor empatía gracias a la inteligencia artificial? Creo que, espera, Hans, se me ha caído. Un momento, no sé si me está oyendo. Bueno, pues creo lo que ha voy a dejado un mensaje que se iba, ¿no? Sí. Vale, pues no lo había visto. Sí. Pues entonces te lo traslado a ti, Isabel. A ver, estás muteada. Aquí ya estoy. Perfecto. Bueno, yo no soy tan puesta al día en la inteligencia artificial como es Hans, pero lógicamente la inteligencia artificial en cuanto a la empatía yo creo que es una herramienta positiva. Es positiva porque nos va a enseñar a ser más empáticos y eso viene perfecto y nos hace falta en las consultas, porque si bien es verdad que el mensaje lo acaba dando el profesional y el profesional es el que acaba explicando al paciente cuáles son las ventajas, los posibles efectos secundarios de una vacuna, es el paciente el que decide. Pero si yo tengo herramientas que me facilitan el cómo yo comunico con ese paciente, desde mi punto de vista, y para no alargarme más, que habéis dicho que va a tomarle tiempo, la inteligencia artificial en cuanto a la empatía, positivo. Perfecto. Raquel, ¿tú crees que es desde la farmacia hay margen de tiempo y oportunidad de aprender de la inteligencia artificial para tener pues eso, más empatía con los pacientes y saber resolver sus dudas que pueden tener, en este caso sobre las vacunas? Pues como antes ha dicho, me parece que ha sido Isabel, los profesionales sanitarios tenemos la obligación de estar permanentemente formados. Por lo tanto, claro que tenemos que sacar tiempo para aprender cómo utilizar esta herramienta, teniendo en cuenta que nos va a dar claves, ¿no? Que es lo positivo, como decíais todos. Y otra parte está en el propio profesional. Al final, la comunicación, además de bidireccional, tiene una parte que es verbal y otra no verbal. Y en la no verbal entra lo del tocar, mirar y todo eso lo tendrá que seguir, lo seguimos haciendo nosotros, no una máquina. Por lo tanto, estoy con Isabel 50%. Perfecto. Bueno, pues voy a dar paso a Rodrigo Peña de Health One Click, con el que hemos estado trabajando para intentar crear un modelo de inteligencia artificial que pueda ayudarnos a combatir la desinformación en vacunas. Se ha visto en muchos estudios cómo los chatbots pueden ser muy útiles porque pueden dar una información empática, que es justo lo que y con emociones que realmente, antes lo comentábamos, los negacionistas lo que están utilizando es las emociones precisamente pues para sembrar el miedo, la duda, la desconfianza hacia las vacunas, y por eso pues estas herramientas pueden ser muy útiles. No sé si, Rodrigo, ¿nos estás oyendo? Se te ve la cámara, se te ve sin cámara, no sé si estás... Se te ve bien. Y si no, a ver, creo que... Vamos a intentar hablar con él, a ver qué problema está hablando en el chat. ¿Cómo, perdona? Está en el chat hablando, debe tener problemas. Vale. Pues mientras tanto, Patricia, si quieres tú también comentar este tema de la empatía. A ver, un momento. Vale. Ya estás. Ahora. Sí. Vale. Bueno, yo creo que, a ver, más o menos se ha dicho todo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en diferentes formas, pero en consulta, por ejemplo, nos puede ayudar
a tener herramientas que nos permitan ir captando lo que nuestro ojo no ve y que pueda captar esos miedos y al final sumarlo a esa intuición médica que puede existir, y al final para mí lo que estará haciendo es duplicar nuestro resultado. O sea que yo creo que realmente es algo que es muy necesario. Y al final, captando esos miedos que nosotros no vamos a ver, nos va a dar más información para poder entender mejor a la otra persona, entender su realidad, desde dónde habla y al final acabar siendo mucho más empáticos. O sea que realmente creo que sí que la tenemos que integrar. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos en qué herramientas se está usando inteligencia artificial y a veces nos limitamos a simplemente a lo que nosotros como profesionales podemos meter en un ChatGPT para que nos ayude, pero a lo mejor es dotar a nuestro ordenador pues de diferentes herramientas que nos van a permitir nosotros mirar cara a cara al paciente, olvidarnos de todo lo demás y que simplemente vaya recogiendo esa información y al final nos dé, oye, este punto indaga un poco más, esta parte profundiza, he notado aquí esto y nos hará una visita mucho más completa. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a ver si Rodrigo se puede incorporar y podemos hablar con él. Y si no, vamos a ver si creo que está intentando conectar. Voy a ver si le podemos llamar, aunque sea y entra por audio. A ver, un segundito. Vamos a ver si se conecta. Si no, vamos a tener que... Sí, no te oímos por la cámara. No sé si puedes... ¿Tienes algún problema con la conexión? Pues es raro porque yo sí que me veo en la pantalla. No, no te veo. Era en la anterior. Es muteo, pero... No te vemos ni te oímos. Mira, a ver si Vale, puedo... voy a intentar compartir pantalla. Sí, comparte pantalla, por favor. En presentar. A ver si por lo menos eso sí que se ve. ¿Se aparece? Ahora sí, sí. Vale. Vamos a ver. Vale, pues hago desde aquí la presentación. Me quito los cascos porque si no me tengo retardo, pero vale. Luego me los pongo para escucharos. Vale, perfecto. Vale, pues cuando quieras. Vale, bueno, gracias por... No ha podido venir, que ha tenido un imprevisto personal y bueno, me ha comentado si podía sustituirle y aquí estoy. José Manuel es el CEO de Health One Click, compañía pues, que se dedica a construir productos apoyados en IA pues, para el sector salud en concreto. Yo soy Rodrigo Peña y bueno, estoy como Product Owner en productos de IA generativa. Entonces, pues bueno, voy a hacer un breve repaso muy rápido a la empresa, a lo que se dedica y lo que trabaja, y luego os voy a enseñar pues, unos mockups de una app que tenemos idea de desarrollar y que creemos que encaja en las necesidades que demanda el mercado y en concreto lo que habéis comentado. Y también, bueno, pues algún ejemplo de alguna aplicación que ya tenemos. Vale, comentar que tenemos herramientas que nos permiten acceder y normalizar cualquier fuente de datos, que este es, digamos, como el primer paso para poder construir productos avanzados de inteligencia artificial y nos permite pues, tratar todo ese ciclo de vida de los datos. Llevamos ya 6 años trabajando en el mundo del análisis de texto, taxonomías, transformers, que al final pues, son la base de estas IAs generativas que saltaron de moda el año pasado, ya hace año y medio, que son los asistentes virtuales. Luego también pues tenemos productos relacionados con la analítica, la monitorización, el machine learning y el deep learning más tradicional,
enfocados pues, al procesamiento de imágenes y vídeo. Y bueno, pues por si alguien quiere contactar, aquí están las direcciones de contacto. Entonces ahora sí que os voy a comentar la app que tenemos idea de construir. A ver si se carga. Vale. Bueno, pues esta aplicación, que ahora os voy a mostrar un poco el flujo de los distintos tipos de usuario que tenemos, comentar que estamos en búsqueda de partners o de fondos que nos ayuden a construir esta plataforma que está orientada tanto al profesional sanitario como al ciudadano de a pie. Y su objetivo pues, es luchar contra la desinformación en el sector salud y, pues, por ejemplo, poder estar centrado en la temática de las vacunas. El objetivo es pues que sea una fuente fiable de información controlada por los usuarios profesionales, ¿vale? Y pues contestar sin información errónea y con fundamento, y que las personas pues, puedan acudir aquí para contrastar esa información. En cuanto a los usuarios que he comentado, pues podríamos comenzar por el usuario básico, que sería el paciente o el ciudadano de a pie, que simplemente pues, podría acceder a esta aplicación y podría hacer las consultas pertinentes sobre las dudas que él tenga, ¿vale? Y luego comentaré con qué información responde, porque es muy importante, como estabais comentando, quién controla esa información, porque ChatGPT nos puede ayudar mucho en muchas cosas, pero hay que tener cuidado en para qué lo usamos, porque no sabemos dónde obtiene esa información. Sí que podemos ver que la mayor cantidad de la información es veraz, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, pues nosotros vamos a cubrir ese hueco de controlar esa información. Entonces, el usuario quedamos en que puede acceder a hacer consultas. Luego habría otro usuario, que es el que comentaba, que es profesional, que también va a poder realizar conversaciones contra el chat, pero también va a poder subir documentos. ¿Qué quiere decir subir documentos? Pues subir información que él considera veraz. Aquí podrían acceder pues, todos los usuarios que se consideraran profesionales o, digamos, que pudieran realizar ese trabajo, y luego tendría siempre una entidad que validara, ¿vale? Que ese sería el usuario admin. Pero aquí pues, podría ver los documentos o archivos que ha subido, los que están pendientes, los que han sido rechazados y el motivo, pues porque ya ese documento ya se ha subido o por lo que se considere. Luego estaría la parte del usuario admin, que es algo más a nivel superior en el sentido de la gestión de la aplicación, en la que podríamos ver pues, las conversaciones que se han tenido, los mensajes, los archivos subidos, los comentarios positivos y negativos, porque el usuario va a poder dar feedback sobre esas respuestas. Luego podrá validar la parte de los documentos, es decir, los documentos que se suben, si están bien los valida y si no, pues los rechaza. Gestionar las conversaciones, es decir, poder ver por qué el usuario ha indicado que no le gusta esa respuesta o por qué sí, y así entrenar y mejorar esos resultados. Esto es una pieza muy, muy importante para mejorar digamos, el asistente. Vale, vosotros ya le habéis metido incluso información que tiene el Ministerio de Sanidad relacionada con vacunas, ¿no? En este prototipo. ¿El qué, perdona? Digo que ya habéis incluido incluso información que tiene el Ministerio de Sanidad en su página web sobre vacunas. Sí, bueno, sobre vacunas en concreto no. Esto al fin y al cabo es
son mockups. Sí, ya, pero sí, Vale. la prueba que me estáis enseñando ya incluso se pueden meter ahí toda la información. Eso se podría subir. Eso es, se puede subir toda la información. Vale, o sea que podríamos aquí incluso toda la información de vacunas que tienen, que está en las páginas web de las diferentes sociedades científicas que quieran participar y del ministerio, se podría subir aquí y ya podríamos tener pues podría acceder el profesional sanitario y el paciente para hacer preguntas relacionadas con las vacunas, todas estas dudas o estos bulos que están saliendo, que hemos comprobado antes, por ejemplo, el tema de la tosferina, etcétera, para que se pudiera contestar de una manera empática. ¿No es así? Eso es totalmente lo que comentas. ¿Sigo compartiendo pantalla o no? No, ya has dejado de compartir. Vale, es que hoy está pasando un poco de todo. Que lo digas. Se me ha debido de ir la conexión porque veo aquí que... A ver si puedo compartir. Vale. Y ya termino, que queda poquito, pero bueno, como comentabas, al final es eso, es una herramienta en la que los usuarios profesionales van a poder subir su documentación, será validada, testeada, y digamos que el modelo o el asistente va a contestar solo con esa información. Y a ver si os puedo mostrar un ejemplo de cómo funciona. Vale, pues... Mira, es que no te vemos en la aplicación, ¿eh? O sea, no estás en la plataforma. Sí, no sé qué ha pasado, pero se ha caído internet. Si no, pues nada, lo dejaremos para que esté disponible y se pueda probar por los profesionales sanitarios para que lo vayamos entrenando. Al final, estos modelos lo que se trata es entiendo, es ir entrenando con toda la información y que, pues vayan dando una respuesta cada vez más razonada, más empática. Y la diferencia de un ChatGPT, por ejemplo, es que esa información, por lo que me comentabais, es open access, o sea que no hace falta pagar una suscripción. Y luego, pues, no es toda la información que hay en Internet, que hay de todo. En ChatGPT y en otros tienen información de Internet que puede haber información fiable y no fiable. Aquí lo que se trataría es de alimentarlo solamente con información fiable. Es así, ¿verdad? Exacto, eso es. Al final, digamos que la tecnología en general es muy potente, pero tenemos que discernir de qué herramienta tenemos que usar para qué. Y en este caso, la salud es algo tan de detalle, tan relevante, que una cosa puede impactar en la vida de las personas, que debemos de cuidar mucho de dónde sale esa información. Entonces, por lo que nosotros apostamos por eso, por un modelo que sí que es open, pero que está controlado por los usuarios que la aplicación dice que son los que deben de controlarlo. Vale, pues nada, yo creo que ha quedado claro. Muchas gracias. Yo creo que ahora lo que se trata es de que las organizaciones que queráis participar en esta iniciativa, que lo que se trata es de conseguir pues, un sistema gratuito para la población y profesionales sanitarios de consulta. Si se podéis facilitar, la información que está en vuestra página web sobre vacunas y que se pueda alimentar este modelo, pues que le podamos dar un seguimiento, ver si puede ser de interés y luego, pues, si al final podamos tener por lo menos un prototipo, yo creo que puede ser interesante. No sé si a todos os parece bien y podemos, por lo menos, empezar a hacer algo en este sentido. Si podéis hablar, te podéis abrir el micrófono. Bueno, yo como... iba a mostrar un WhatsApp que tenemos a modo de consulta, que sería más para el usuario final, pero que se podría, pues eso, hacer preguntas sobre pues, la temática en concreto y eso sí que se podría disponibilizar. Habría que hablarlo con José Manuel, pero creo que sería... Sí, eso es un poco lo que me estuvisteis enseñando. Un WhatsApp que le hacías preguntas sobre vacunas, simplemente con los datos que tenía el Ministerio de Sanidad,
y bueno, pues ya te daba algunas respuestas muy interesantes, la verdad, muy acertadas. Sí, ibas a decir algo, Pepe. Perdón. Sí, iba a decir que hombre, yo como vocal del Comité Asesor de Vacunas, pues a disposición de esta herramienta que nos han presentado, pues pongo, sin ir más lejos, los 52 capítulos de nuestro manual en línea de vacunas e inmunizaciones, que son, por supuesto, abiertas a todo el mundo y que de ahí puedes sacar, por lo menos en referencia a vacunación infantil, cualquier tema, primero con la veracidad que tiene y segundo con la fiabilidad de que lo actualizamos. Las vacunas más relevantes cada año están actualizadas y le podéis pasar mi contacto porque entiendo que meter un manual de 52 capítulos ahí, pues por muy inteligente que sea la herramienta, tiene que ser farragoso, o sea que le podéis dar mi contacto para que yo pueda hacer pues una selección de lo que a priori pudiera parecer más relevante para irla metiendo, o sea que por supuesto totalmente de acuerdo en que utilicéis el manual para esta herramienta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe. No sé si yo creo que por nuestra parte exactamente igual, o sea, es decir, a preparar una información que sea veraz, que sea científica y que esté preparada para los pacientes, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? En facilitarlo y verlo, ¿no? Aquí tampoco tendríamos ningún problema en colaborar. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, yo en línea a lo que ha dicho Pepe y lo que ha dicho Isabel estoy completamente de acuerdo. O sea, la información por parte del Ministerio es muy importante, pero también la información que se genera por parte de información y recomendaciones que se generan por parte de las sociedades científicas, ¿no? Lo cual una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos apoyar desde ANEMVAC, Carlos y resto de compañeros, sabéis que nosotros siempre estamos ahí a favor de las vacunas y a favor de las personas a vacunar, que son lo realmente importante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que el sentir es generalizado y bueno, pues ya iremos concretando diferentes pasos en los próximos días y bueno, pues a ver si podemos conseguir pues tener por lo menos un prototipo y luego pues si es posible y ya conseguimos pues los recursos necesarios poder tenerlo ya disponible para todo el mundo, ¿vale? Pero esto sería un poco la idea, que sea basado solamente en fuentes fiables y que se pueda consultar por todos. Así que muchas gracias a todos por haber participado en este encuentro, que quería ser una primera toma de contacto. Siento los problemas que hemos tenido con la conexión y bueno, pues espero que podamos seguir avanzando pues, en esta lucha a favor de la confianza en la vacunación. Una foto. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias. Una